Este video forma parte de la unidad temática 2, Monitoreo hemodinámico. Dentro de la monitorización hemodinámica ya hemos visto la electrocardiografía, los marcapasos transitorios, la monitorización de la presión de forma no invasiva e invasiva, y nos resta por ver en esta unidad el gasto cardíaco. Existen tres métodos indirectos habituales para determinar el gasto cardíaco. El método de referencia, sobre todo por su antigüedad, ya que data de más o menos la década de 1870, fue desarrollado por Adolf Fick, y lo que él proponía es que la captación o la liberación de una sustancia por un órgano es el producto del flujo sanguíneo a través de dicho órgano. Él demostró esta afirmación de forma práctica en el laboratorio utilizando como sustancia el oxígeno y como órgano los pulmones. Entonces él estableció que el consumo de oxígeno puede calcularse a partir de el contenido de oxígeno inspirado menos el expirado, todo esto multiplicado por la frecuencia respiratoria. De esta forma podía calcular el gasto cardíaco. La complejidad que tenía o que presentaba este método es que para esa época y hasta no hace tanto tiempo era bastante difícil poder medir la concentración de ese gas, o sea, del oxígeno, en el volumen inspirado y el expirado. Lo cual en este momento o en los tiempos actuales ya es posible hacerlo y de forma bastante precisa. Otra forma de medición del gasto cardíaco es el denominado método de dilución del indicador de tinción. Este método fue desarrollado por un tal Stewart y después mejorado y recalculado por Hamilton, y ya se utilizaba en la década de 1890. Si bien es posterior al de Fick y está basado en esos principios, es también un método bastante antiguo. Básicamente se basa en la inyección de una sustancia de cantidad y concentración conocida y en la posibilidad de monitorear cómo evoluciona en el tiempo la concentración de esa sustancia. Como vemos en esta curva, hay un momento en el cual yo inyecto la sustancia de cantidad y concentración conocida, por ejemplo en la circulación sanguínea, y a medida que pasa el tiempo, la concentración de esa sustancia en particular va aumentando, pero luego comienza a disminuir porque se disuelve o se diluye con la sangre. Existe una fórmula denominada ecuación de Stewart-Hamilton que permite calcular por este método el gasto cardíaco. Más cercanos en el tiempo, aproximadamente por la década de 1970, los doctores Swan y Gans utilizaron un catéter especial que diseñaron ellos, a través del cual introdujeron un sensor de temperatura. ¿Para qué? Para utilizar algo similar al método que vimos recién de la dilución del indicador, pero en vez de inyectar una sustancia de cantidad y concentración conocida, lo que hicieron fue inyectar una sustancia de cantidad y temperatura conocida. ¿Qué temperatura eligieron ellos? Bueno, una temperatura que sea inferior, es decir, más fría que la temperatura de la sangre. De esta forma se obtendría una curva del tipo que estamos viendo, en donde la línea basal sería la temperatura de la sangre o de la circulación, y a partir del momento en que yo inyecto la sustancia elegida, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un descenso de la temperatura, si yo lo mido
en un lugar posterior al lugar de la inyección. ¿Por qué? Porque esa sustancia fría va a hacer bajar la temperatura general. Pero a medida que pasa el tiempo, esa sustancia se va mezclando nuevamente con la sangre y la temperatura se va a homogeneizar y llegará nuevamente al valor inicial de la temperatura sanguínea. De esta forma, lo que hace el monitor en realidad es mostrar la curva invertida para que sea similar a la de dilución del indicador. Y lo que vamos a ver es que cuando el gasto cardíaco es bajo, se va a requerir más tiempo para que la temperatura vuelva al nivel basal, lo que va a hacer que el área bajo la curva sea mayor. Cuando el gasto cardíaco es elevado, la solución inyectada más fría se transporta con mayor rapidez a través del corazón y la temperatura vuelve al valor basal con mayor rapidez. Entonces el área bajo la curva es menor. Con esto queremos dar como resultado que hay una relación directamente inversa o inversamente proporcional entre el gasto cardíaco y la curva de temperatura. Los tres métodos mencionados actualmente podemos encontrarlos en distintas tecnologías que permiten el monitoreo del gasto cardíaco con características diferentes. El tradicional catéter de Swan-Ganz y sus evoluciones más actuales, que son el método Pico y Vigileo, son tres tecnologías basadas en el principio de termodilución. En cambio, el método de dilución del indicador de tinción es utilizado en la tecnología denominada LIDCO, en donde la sustancia de cantidad y concentración conocida que se utiliza es una solución de litio que permite realizar las mediciones que mencionábamos hace un rato con este método. Y finalmente, la ecuación de Fick es aplicada por la tecnología denominada NICO. Además, vamos a encontrar, tanto en el apunte como en el PowerPoint, la ecocardiografía transesofágica. Desde el punto de vista de la clasificación de la forma de monitoreo, vamos a decir que el primero es no continuo. En cambio, todos los demás permiten la monitorización de forma continua. El gasto cardíaco podemos obtenerlo de forma indirecta o directa a través de los monitores multiparamétricos que nos van a dar este valor. Pero en la mayoría de la bibliografía aparece un valor más que es el del índice cardíaco, para lo cual necesitamos obtener otro parámetro nuevo que es el área de superficie corporal para poder dividir el gasto cardíaco por este área de superficie corporal y obtener el índice cardíaco. Una de las tantas fórmulas que existe que podemos utilizar y es la que vamos a utilizar en esta materia es esta sencilla ecuación en donde vamos a tener que sumar la altura del paciente en centímetros más el peso del paciente en kilogramos menos un valor que no va a cambiar nunca, que es el número 60. Todo esto dividido por 100. Si vamos a un ejemplo, consideremos un paciente de 1,75 m de altura con un peso de 83 kilogramos.
Basándonos en la fórmula que tenemos en la parte superior, vamos a utilizar este 1,75 m, ya lo escribimos como centímetros sin sus unidades, el peso lo mismo, 83 pero sin las unidades, menos 60 que es un valor que no va a cambiar. ¿Por qué decimos sin las unidades? Porque ya sabemos, de lo que vemos siempre en física o en biofísica, que es imposible sumar parámetros que tengan unidades diferentes. Por eso es que no anotamos las unidades. Lo que sí tenemos que saber es que el resultado de toda esta ecuación nos va a dar siempre en metros cuadrados. Tengan en cuenta que esta es una de las tantas fórmulas que podemos utilizar, pero son muy utilizadas otras también. La de Dubois y Dubois, de Gehan y George, de Monsteller es otra fórmula, y una que si bien sirve para adultos, se utiliza mucho también, sobre todo en pediátricos, que es la de Highcock. Se las menciono simplemente porque a veces en la bibliografía o en los papers se dice qué fórmula se utilizó y estos son los principales autores o creadores de esas fórmulas. También puede estar indicado en el manual del monitor multiparamétrico qué fórmula utiliza para poder dar un valor de índice cardíaco si es que el monitor también ya lo calcula, ingresando siempre la altura y el peso del paciente por parte del operador. La otra observación que tienen que tener en cuenta es que para quienes ya hayan leído el archivo que mencionamos recién, que tiene un resumen con algunas preguntas y contrastaron con el capítulo 2 del libro que se llama Fisiología Cardiovascular, habrán encontrado que en la página 22, en donde se da la ecuación o la fórmula de la presión arterial, hay un error, ya que esa fórmula debería ser en realidad presión es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica. Asimismo, también vamos a encontrar que tiene otro errorcito pequeño con respecto a las unidades en las que está dada esta resistencia vascular sistémica. Fíjense que en el libro dice 1500 dinas dividido segundos dividido centímetros a la quinta. Debería ser dinas por segundo por centímetro a la menos 5 o dinas por segundo dividido centímetros a la quinta. Tengan en cuenta entonces estas dos observaciones para que no cometan errores en los cálculos. O sea que es importante tanto el número como las unidades en las que se presentan los resultados. Bueno, para terminar entonces repasamos brevemente los métodos que vimos. El catéter de Song-Ganz utilizando la termodilución, que es el método más invasivo de los que mencionamos. Es un método no continuo porque para poder determinar el gasto cardíaco tengo que hacerlo a demanda. Necesito inyectar sí o sí la sustancia a una temperatura menor que la de la sangre para poder medir el valor del gasto cardíaco. En cambio, los otros métodos que vimos, el LIDCO, PICO y Vigileo, son continuos. En el caso de PICO y Vigileo, utilizan la termodilución, se realiza la primera vez para calibración y para el cálculo del gasto cardíaco inicial y a partir de ese valor, utilizando las curvas de presión, calculan el valor de gasto cardíaco de forma continua. Es decir, no requiero volver a hacer una inyección para poder calcular la termodilución. En el caso del LIDCO es lo mismo, pero inyectamos una solución de litio
que sirve para calibración y cálculo inicial del gasto cardíaco, y a partir de ese momento se van actualizando los valores de forma continua a partir de la curva de presión. El caso del método NICO o de la tecnología NICO sigue siendo invasiva, pero no tiene nada que ver con los accesos vasculares, sino que se utiliza un sistema más bien respiratorio. Es invasivo porque debe estar intubado el paciente, y en este caso los valores también se obtienen del gasto cardíaco de forma continua. El último método mencionado en el libro capítulo 8, que es la ecocardiografía transesofágica, sería invasivo, no continuo, porque requiero introducir el transductor del ecógrafo hasta el esófago para poder realizar esta medición. Para mayores detalles pueden ver el video que les remarqué acá de YouTube, en donde se explica cómo es esta metodología y cómo se realiza.